Bueno, estudiantes, nuevamente volvemos al ejercicio, a la explicación del gráfico exposición contratiempo. Entonces, en el ejercicio anterior teníamos este gráfico del movimiento de una partícula que empezaba acá en 3, subía hasta 5, luego llegaba a 6 y se iba moviendo. Este era el movimiento de una partícula. Vamos a realizar un nuevo ejercicio teniendo en cuenta este mismo gráfico. Como dice acá, un cuerpo se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea. Esa sería la trayectoria, la línea roja, y ocupa las siguientes posiciones. Ya les expliqué cómo se sacaban las posiciones y con base en los tiempos y las posiciones, y ubicamos cada punto. Ahora vamos a resolver cuál es el desplazamiento total del cuerpo. Vamos a resolver cuál sería el desplazamiento total que tuvo este cuerpo o esta partícula que inició aquí y terminó acá. Entonces, como me preguntan por el desplazamiento total, recuerde que el desplazamiento, yo les había explicado ya en una clase pasada, en un video pasado, que el desplazamiento se simboliza con estas letras y se lee delta de x es igual a la posición final del cuerpo menos la posición inicial. Si yo reviso la gráfica, esta sería la posición inicial, pero este número que está aquí en este punto es el 3, porque recuerde que este eje vertical, el eje Y, representa las posiciones. Esta sería la posición inicial y este punto, donde termina la trayectoria, sería la posición final. Entonces me doy cuenta que la posición inicial es 3 y que la posición final, tengo que mirarla acá, es 8. Entonces, si yo voy a resolver la pregunta, ¿cuál es el desplazamiento total del cuerpo? Utilizo la formulita de desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Y pues obviamente él arranca acá y termina acá. Esta sería la posición final. Y aquí la posición final es esta, 8. No puede ser esta porque ese es el tiempo y están hablando de la posición y la posición se representa en el eje Y. Entonces, la posición en este punto es 8, sería la posición final del cuerpo, 8 centímetros, menos, coloco el menos por la fórmula, y la posición inicial, que sería este punto, y en este punto la posición es 3, que serían 3 centímetros. Luego lo que me dice a mí, que 8 menos 3 es igual a 5 centímetros. Y esa sería mi respuesta para la pregunta número 1, la que dice cuál es el desplazamiento total del cuerpo. Así en la guía hay unos similares que ustedes deben resolver. Y para responder la segunda pregunta, ¿cuál es el espacio total recorrido? La segunda pregunta, generalmente el espacio total es todo lo que él recorrió, desde que arrancó, todo lo que recorrió hasta que llegó acá. Generalmente el espacio total se representa con la letra X nomás, solamente la X significa espacio. Y le voy a colocar la T para espacio total. Eso es muy sencillo de hallar, miren. Él arrancó aquí en 3 y subió hasta acá. ¿Cuánto recorrió de este punto a este punto? Si yo reviso bien, en este punto estaba en la posición 3 y cuando llegó acá, se movió y llegó acá, llegó a la posición 5. Quiere decir que de 3 a 5 recorrió 2 centímetros. Estamos hablando de centímetros. Ya tengo este trayecto. Ahora voy al trayecto de este punto a este punto. Se supone que en este punto está en 5 y se movió a este punto que está en 6. Entonces, de 5 a 6, de este punto a este punto, de 5 a 6 recorrió 1 centímetro. Listo, tengan en cuenta, 2 acá y 1 acá. Aquí, de este punto a este punto, eso toca hacerlo por intervalos, de este punto a este punto. Aquí en este punto estaba en 6. Y en este punto, cuando se movió de este punto a este punto, también este punto se encuentra en la posición 6. Luego significa que aquí no recorrió nada, permaneció en reposo, 0 centímetros. Ahora vamos a analizar cuánto se desplazó o cuánto recorrió de este punto a este punto. ¿Cuánto recorrió cuando se desplazó de este punto a este punto? Entonces, en este punto la posición era 6 y en este punto la posición es 7. Entonces, de 6 a 7 recorrió 1 centímetro. Ahora analizamos cuánto recorrió de este punto a este punto. En este punto la posición es 7, miren, la posición es 7, y cuando se movió hasta este punto la partícula o el cuerpo, la posición era 8, miren. Entonces de 7 a 8 recorrió 1 centímetro. Para calcular el espacio total es la suma de todo lo que recorrió, entonces 2 centímetros primero, más 1 centímetro después, más 0 centímetros, más otro centímetro, sería 1 centímetro acá, más otro centímetro.
y sería la suma de todo esto, el espacio total. Entonces el espacio total es igual a 2, 3, 4 y 5. Miren, 2, 3, 4 y 5. Serían 5 centímetros. Y con esto le daríamos solución a la pregunta número 2. ¿Cuál es el espacio total que recorrió la partícula? Sacándolo de aquí el gráfico de posición contra tiempo. Bueno, muchachos, ya con esto pueden ir resolviendo la guía de física, el taller número 10. Sin embargo, hay un ejemplo en el libro, lo pueden mirar. Entonces, quedo yo atento a cualquier inquietud, cualquier duda, para que vayan por favor adelantando. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.